Bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a empezar esta semana con mucha motivación, con muchas ganas de seguir adelante, de alcanzar los objetivos y las metas que en algún momento nos hemos trazado. Todos en algún momento pues hemos visto que la situación se puede empeorar, se dificulta, pero es ahí donde nosotros como seres humanos debemos ser inteligentes emocionalmente y adaptarnos a las circunstancias que nos están pasando, aprovechando cada oportunidad que la vida nos da, agradeciéndolo de la misma manera y seguir adelante, enfocados siempre en las metas o en lo que nosotros pusimos como propósitos al inicio del año. Así que los animo a que sigan adelante y bienvenidos a un nuevo tema del curso de Geografía Económica. Por lo tanto, tomen su cuaderno, lápiz que tengan al alcance y apunten cada uno de los aspectos de este tema, así mismo como los ejercicios que se van a describir dentro de la misma. Así de que comenzamos. El tema para esa oportunidad es acerca de los recursos naturales. Como ya sabemos, los recursos naturales son elementos preexistentes en la naturaleza y que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades. En este caso, los recursos naturales se han clasificado de tres formas. En primer lugar, tenemos los recursos naturales renovables, los recursos naturales no renovables y los recursos naturales inagotables o permanentes, que en algún momento se le denomina así. Por lo tanto, así que vamos a dar comienzo a la descripción de cada una de las tres formas de recursos naturales. Comenzamos con los recursos naturales renovables. Estos son elementos existentes en la naturaleza y que de una u otra forma el hombre puede volver a producir, así como la misma naturaleza, ¿verdad? Estos recursos se renuevan de manera natural y a una velocidad mucho más significativa que la del consumo. Por ejemplo, tenemos al sol, tenemos el agua, tenemos el viento, tenemos el papel que proviene de la madera, el cuero, la misma madera que proviene de los árboles y algunos productos agrícolas. Todos estos, en el caso del sol, es una energía constante, ¿verdad? Pues que tiene su efecto sobre la tierra, lo mismo que el agua, que sí se puede consumir, pero se transforma posteriormente. No desaparece, el agua puede pasar de un estado líquido a un estado gaseoso y de un estado gaseoso eh, a, un, a un estado sólido o viceversa, dependiendo de las tres formas en la cual podemos encontrar el agua. El viento es algo constante en nuestro planeta, el papel, como bien se pueden renovar, también tiene mucho que ver el hombre, ¿verdad? Papel ya utilizado se puede volver a entregar para que lo vuelvan a, eh, vuelvan a procesarlo, ¿verdad? Y que puedan producir papel nuevamente de la reutilización de este producto. Así de que también tenemos otros tipos de recursos. Los recursos, en este caso, en el caso de nuestro país, muchos de estos recursos están siendo explotados de una forma irracional, pues en todo el país y principalmente en la biosfera maya, y la cual se considera como el segundo pulmón de América después del Amazonas, existe una gran explotación y deforestación de bosques para el pastaje y producción agrícola o minería. En este caso, pues otro gran problema se puede ver el peligro existente sobre la extinción de grandes especies de animales, muchos de ellos exclusivos de la fauna guatemalteca, tales como el quetzal, el jaguar, entre otros. Cuidar nuestros bosques y proteger nuestra fauna es responsabilidad de todos y de hecho existen instituciones tanto a nivel estatal como de instituciones no gubernamentales que están haciendo su mayor esfuerzo en la conservación y protección de todos estos valiosísimos recursos naturales que cuenta el país.
En la actualidad existe, bueno, en la actualidad no, hace unos cuantos años hubo un contrato petrolero, el decreto 2-85, que beneficiaba a una empresa que se llamaba Perenco Guatemala Limited. Este incluso lo renovó por 15 años más el señor presidente Álvaro Colón en aquellos entonces, el 22 de julio del año 2010. Significa que este contrato petrolero termina por ahí en el año 2025, en la Laguna del Tigre, donde se realiza extracción de petróleo. Este se sitúa en uno de los 10 humedales más importantes de América Latina y es un tanque de reserva de agua muy importante ante el cambio climático. Sin embargo, pues como ya hemos visto, se persiguen intereses muy personales en las cuales pues lo importante es extraer recursos naturales sin importar las consecuencias o el daño que se le hace alrededor. En nuestro país, la tierra o el suelo es muy fértil. Es el recurso más importante del país, que es básicamente, o que somos un país básicamente agrícola y ganadero. Algunos de los minerales con que cuenta el país, aunque no todos son suficientemente explotados, son, por ejemplo, el hierro, petróleo, níquel, plomo, zinc y cromita, y se han descubierto depósitos de uranio y mercurio. La región del Petén proporciona especies arbóreas, maderables y medicinales, como por ejemplo el árbol de hule, chico zapote, ébano, caoba, palo de rosa, entre otros. La madera y sus productos se utilizan tanto para el consumo local como para la exportación. Vamos a hablar entonces del medio ambiente guatemalteco, siempre dentro del tema de recursos naturales. Los bosques cubren el 36.3% del territorio nacional. En las tierras bajas de Guatemala se encuentra la mayor parte de la flora característica de las áreas tropicales. En las regiones montañosas predominan los encinos a menor altitud, dando paso a los pinares a partir de los 2.135 metros. Las orquídeas y otras flores exóticas crecen de manera abundante en todo el país. Animales como venados, monos y pecaríes son frecuentes, en especial en las tierras bajas, escasamente pobladas. Otros animales salvajes como el jaguar, el tapir, el puma, se encuentran en grupos pequeños. También hay cocodrilos, serpientes como la serpiente toro o la mocasín, y obviamente los lagartos. La variedad de aves es extremadamente rica. Algunos ejemplos son la agachadiza o agachona, el carbonero, cardenal, el reyezuelo y verdín. Asimismo, el quetzal con todo su esplendoroso plumaje, ya sabemos que es el ave nacional. Gran parte de la rica biodiversidad de Guatemala se encuentra en sus bosques tropicales. El país alberga gran cantidad de especies endémicas, pero muchas están amenazadas debido a la pérdida de su hábitat y el cambio global. Todos los años desaparecen 1.14% de los bosques del país, en parte como consecuencia de actividades agrícolas para la obtención de combustible. En 1996, la producción de leña en Guatemala fue la más elevada de toda Centroamérica. Cerca del 5.4% de la tierra de Guatemala está protegida como área natural. Se pueden mencionar algunos ejemplos, tales como la Reserva de la Biosfera Maya, una zona protegida de selva lluviosa tropical, y humedales en la región del Petén, que ha sufrido pues también deforestación extensiva. También tenemos la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas, además de numerosos parques nacionales como el Parque El Quetzal, Parque Lacandón o Parque Machaquilá, entre otros. Muchos agricultores practican agrícola y, agricultura de tala y quema, un sistema tradicional que daña el suelo y permite la práctica agrícola durante un número limitado de años. Numerosos grupos ecologistas, tanto local como internacional, están buscando la manera de salvar este valioso territorio antes que sea totalmente deforestado. Guatemala es miembro de tratados internacionales relativos a la biodiversidad, cambio climático, especies en peligro de extinción y humedales, cosa que se le llama Convención de Ramsar. ¿Ah? Muy bien, entonces ya hemos hablado de los recursos naturales que son y
¿Qué tipo de recursos naturales tiene nuestro país? Hablemos de los recursos naturales no renovables. Bueno, en este caso son elementos existentes en la naturaleza y que una vez utilizados por el hombre ya no vuelven a reproducirse. No puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Es decir, por ejemplo, el petróleo llevó miles de años para que se pudiera comprimir, concentrar debajo de la tierra, ¿verdad? Pero su consumo ha sido de tal manera que todos estos depósitos de petróleo pues se han ido vaciando y la naturaleza no tiene la capacidad para poder producirla en menor tiempo. Uno lo utilizan para las materias primas, para distintos procesos industriales, pero los que se usan para la energía, bueno, los energéticos tienen el valor energético para ser las fuentes de energía que satisfacen además las necesidades de la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, los combustibles fósiles, tales como el carbón, petróleo, gas natural, uranio y acuíferos. Tenemos los metales y minerales como el hierro, plata, oro, cobre, paladio y cromo. Hablemos entonces de los recursos naturales permanentes o inagotables. Estos elementos existentes en la naturaleza y que el hombre utiliza y que nunca llegan a agotarse por sus características. Estos son aquellos que no se gastan, es decir, que pueden utilizarse indefinidamente. Y tenemos aquí algunos ejemplos. En el caso de la energía solar, ya sabemos que el sol pues no depende específicamente de la mano del hombre, ya que este está fuera de la Tierra y pues que tiene su propia atmósfera, pero su energía llega hacia nosotros y lo podemos utilizar de diversas maneras. En algunos casos pues se puede transformar su energía en electricidad. También tenemos la energía eólica que utiliza la fuerza del viento para mover estas aspas y generar también electricidad. La energía hidroeléctrica que proviene de los ríos, ¿verdad? Y que mueve también algunas turbinas para producir electricidad. La energía geotérmica es la que podemos ver cerca de los géiseres o de los volcanes que aprovechan el vapor que emana de algunos conos volcánicos, ¿verdad? Y dicha presión que utiliza la temperatura de manera alta, ¿verdad? Y que esta misma temperatura produce vapor y que hace que se muevan algunas turbinas para producir energía. Asimismo como los biocombustibles. ¿Qué características tienen estos recursos naturales permanentes o inagotables? Uno, que no se agotan. Dos, que tienen una inconstancia de intensidad que el ser humano pues no tiene, es decir, que el ser humano no tiene influencia sobre ellos, tiene una intensidad dispersa que el ser humano lo puede utilizar para cualquier tipo de situación, incluso también en el caso de la energía hidráulica, pues en el caso del movimiento de los ríos, los antiguos graneros lo utilizaban para moler los granos básicos. En el caso de los holandeses, pues tenían sus grandes molinos de viento que también les servían para moler el trigo, ¿verdad? Y obviamente son energías limpias, no hacen daño a nada ni a nadie, como no se consume, ahí, como no se termina, ahí permanece. Muy bien, vamos entonces con el ejercicio número 1, que esta es la tarea que corresponde. Usted va a usar un esquema creativo donde explique e ilustre los 3 tipos de recursos naturales: renovables, no renovables y permanentes. Bueno, después de eso va a enumerar o ilustrar al menos 5 ejemplos de recursos naturales renovables de la misma manera, los recursos naturales no renovables y los recursos naturales permanentes. Recuerden, debe enumerarlo e ilustrarlo. Por ejemplo, recursos naturales renovables, el agua, y coloca una imagen. Y menciona otro elemento y coloca una imagen. Y así de esta misma manera. Las imágenes no deben ser tan grandes porque obviamente tampoco tan chiquitos como que fuera un tamaño cédula, porque entonces no se podría observar. Bueno, continuamos entonces con el tema. Vamos a hablar de los recursos naturales de Guatemala.
Guatemala, como ya hemos visto, cuenta con una variedad de recursos naturales, pero de los que vamos a hablar en este momento van a ser acerca de los ríos. Los ríos se puede definir como corrientes de agua continua que desemboca en otro río, en un lago o en el mar. La ciencia que se encarga de su estudio se llama patamología. La cantidad de agua que lleva un río se le llama caudal. En Guatemala, por ejemplo, se puede decir que los ríos llevan su mayor caudal en la época de invierno, la cual muchas veces se convierten en grandes amenazas para algunas comunidades debido al desbordamiento e inundaciones que pueden llegar a causar. Los ríos constituyen un gran recurso natural para el ser humano, puesto que pueden aprovecharse de diversas formas. Por ejemplo, para la irrigación de las plantas en la época de verano, para la producción de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas o como fuente turística, entre otros. Como lo vemos acá, estas grandes piscinas que se forman, estas piscinas naturales que se forman gracias al río Cabón que atraviesa todo esto, la región de Alta Verapaz y que puede aprovecharse como una bonita, como fuente turística. Eh, lo, algunos ríos, pues en el país se dividen en dos vertientes hidrográficas. La del Mar del Caribe, que los ríos normalmente son de mayor extensión y que comprenden entre sí a otros ríos, o sea, se mezclan otros ríos también para, eh, para aumentar el caudal. Entre los ríos más conocidos que están acá, pues es el Usumacinta, que fluye hacia el Golfo de México, o el Motagua, que desemboca en el Golfo de Honduras. También tenemos la otra vertiente que se le conoce como del Pacífico. Un poquito menos importante porque sus ríos tienen menos caudal y son más pequeños. Estos, algunos son muy destacados porque algunos sirven como frontera, tales como el Suchiate, el Polochic, el Dulce y el Sarstún. Eso lo vamos a ver más adelante. En Guatemala existen una gran cantidad de ríos, lamentablemente muchos de ellos, debido a la inconsciencia de los seres humanos, se encuentran contaminados. De hecho, todos son de tal importancia. Sin embargo, pues vamos a mencionar algunos en este momento. Tenemos entonces el río Usumacinta, que este río sirve de línea divisoria entre los países de Guatemala y México. Además de ser el río más caudaloso de toda Centroamérica, se encuentra ubicado en el departamento de Petén. Como lo pueden ver acá, pues el río Usumacinta surge de estas áreas. Es el conjunto de dos ríos, tanto del río Pasión como del río Salinas, pero sirve de límite entre México y Guatemala, ¿verdad? Incluso este río continúa su camino por toda esta parte de México hasta llegar al Golfo de México. Este es uno de los más grandes, es el más largo, es uno de los más grandes, el río Usumacinta, y uno de los más caudalosos. También tenemos el río Motagua, que recorre varios departamentos y es el río más largo del país, ¿sí? El río Motagua, como lo podemos ver acá, incluso tiene su nacimiento aquí en la parte entre Sololá y el Quiché, y pues de aquí parte atravesando Quiché, Chimaltenango, Guatemala, El Progreso, Zacapa y Izabal, hasta desembocar en el mar Caribe. ¿Verdad? A pesar de ser el río más grande, pues también es uno de los más contaminados, lamentablemente, debido a que pues en ella concluyen varias vertientes de drenajes de los diferentes departamentos en las cuales atraviesa.
También tenemos el río Los Esclavos, que lo podemos ver acá, donde está mi puntero, ustedes lo pueden ver acá. Este río de Los Esclavos nace en el departamento de Jalapa y recorre el departamento de Santa Rosa y en él se encuentra la hidroeléctrica de Los Esclavos. El río Paz, podemos observar acá, su importancia es más de tipo político, ya que sirve de línea divisoria entre Guatemala y El Salvador, y este río se localiza en el departamento de Jutiapa. Tenemos el río Michatoya, sirve de desembocadura al lago de Amatitlán, aquí lo podemos ver acá, río Michatoya. Sirve de desembocadura al lago de Atitlán y en él se encuentra la hidroeléctrica Jurum-Marinalá, construida durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y se ubica en los departamentos de Guatemala y Springfield. Muy bien, entonces estamos hablando del río Michatoya. También tenemos el río Dulce, que pues por su gran belleza es de importancia turística. Además sirve de desagüe al lago de Izabal. Se encuentra ubicado en el departamento de Izabal. También tenemos el río Suchiate, que que sirve de una línea divisoria entre Guatemala y México en el suroccidente, aquí en San Marcos, y pues en algún momento ha servido también como un medio en la cual se transporta diferentes mercancías a través del contrabando, ¿verdad? Y por último tenemos el río Cabón, que por su belleza, lo podemos ver acá, el río Cabón, que por su belleza tiene mucha importancia turística. Así es como conocemos los ríos de Guatemala y cuál es su importancia como recurso natural. Vamos a hablar acerca de los lagos. Un lago se define como una gran cantidad de agua, más o menos extensa y profunda, además de considerarse en esta definición su ubicación geográfica. La diferencia que existe entre un lago y una laguna es precisamente por su tamaño. Una laguna es más pequeña. Los lagos constituyen un importante recurso natural, ya que los seres humanos se aprovechan de ellos a través de la explotación turística, también como fuente de alimento para irrigación de plantas, entre otros. Sin embargo, la problemática de los lagos de nuestro país se centra en la contaminación. Un claro ejemplo se puede visualizar en el lago de Amatitlán y últimamente el problema de la cianobacteria en el lago de Atitlán. Los lagos algunas veces tienen un contacto directo con el mar y entonces se le conoce con el nombre de albuferas. Sin embargo, en el caso de Guatemala, la mayoría de sus lagos son de origen tectónico. Guatemala cuenta con varios lagos y muchas lagunas, de las cuales mencionaremos algunos. Tenemos entonces acá, en primer lugar, el lago de Izabal, que es el más grande de Guatemala y se encuentra ubicado en el departamento de mismo nombre. Que podemos observar acá donde está yendo mi puntero. Pues es un recurso turístico altamente, además de la pesca, pero su principal recurso es el turismo. Hablamos también del lago de Atitlán, que se le considera el lago más bello del mundo, pues también es aprovechado como fuente de alimento, asimismo de un recurso turístico altamente demandado. También tenemos el lago de Petén Itzá. En sus inmediaciones se encuentra la ciudad de Flores, que es la cabecera del departamento donde se encuentra ubicado. Acá podemos observarlo, incluso pues tiene una pequeña isla que ha atraído mucho la atención de los extranjeros como centro turístico. También tenemos el lago de Amatitlán, que lamentablemente se menciona acá, también porque tiene una bonita presencia turística, pero lamentablemente es el más contaminado de toda Guatemala y se encuentra en el departamento de Guatemala. También tenemos el lago de Huija. Su importancia es de carácter político y se encuentra entre los países de Guatemala y El Salvador. Tal vez no lo podemos observar acá, pero queda ubicado justamente en este puntito donde empieza la palabra Santa Ana. Y la laguna de Ayarza. Esta se encuentra en el departamento de Santa Rosa.
Muy bien, y además de la serie de lagunas que existen en todo el país. Uno de los más importantes es el que se encuentra en el cráter en el cráter del volcán Chicabal, que se le llama la laguna de Chicabal, ¿verdad? Ahí pues se puede ver esa pequeña laguna que también tiene mucha importancia turística. Muy bien, pasemos entonces a conocer otro de los recursos naturales más importantes de nuestro país, es el volcán. Bueno, los volcanes sabemos que es una formación geológica que consiste en una fisura en la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono con materia volcánica. En la cima del cono hay una chimenea cóncava que se le llama cráter. El cono se forma por la deposición de materia fundida y sólida que fluye o es expelida a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. El estudio de los volcanes y de los fenómenos volcánicos se llama vulcanología. El país de Guatemala es bastante montañoso, salvo en la parte norte. En el Petén es una región baja y selvática. Aproximadamente 2/3 partes del territorio de Guatemala están ocupadas por montañas, muchas de ellas de origen volcánico. Las tierras altas comprenden 2 cordilleras paralelas, la Sierra de los Cuchumatanes y el sistema de la Sierra Madre, que es una prolongación de la cordillera mexicana del mismo nombre y que atraviesa Guatemala de este a oeste y divide al país en 2 mesetas de extensión igual. Si ustedes me permiten, pues la Sierra de los Cuchumatanes atraviesa más o menos 3 departamentos, se queda ubicada por estos lugares, y la Sierra Madre pues viene desde México, como les digo, y atraviesa todo el país e incluso continúa hacia El Salvador. Muy bien, tenemos una importante cadena de volcanes que se extienden de forma paralela a la costa del Pacífico y que han registrado erupciones y actividades recientes. Un claro ejemplo está el del Santiaguito, que está a una altura de 2.570 metros sobre el nivel del mar. También tenemos el volcán Tacaná, que está a 3.780 metros sobre el nivel del mar, y este está en la frontera con México, ubicado en el departamento de San Marcos, como lo podemos ver por acá. Que es el número 2. Aquí está, ¿ve? Como lo pueden ver, este es el número 2. El Santiaguito, en este caso, pues se encuentra en Quetzaltenango, que es el número 19. Ustedes lo pueden observar acá. El volcán de Fuego, ahorita se los vamos a ubicar, que es el número 6. El volcán de Fuego está a 3.835 metros sobre el nivel del mar. Tiene una edad aproximada de 8.500 años. Es uno de los más activos del mundo y pues tienen una erupción la erupción más reciente y que afectó a 4 departamentos y que tuvo entre sus víctimas a más de, según los datos oficiales, dice que tuvieron más de 300 personas como víctimas y más de 2.000 damnificados, aunque la cifra de muertos pues es mucho más que las 300 personas que se mencionan, pero causó gran daño en ese mes, específicamente de ese año, incluso fue noticia alrededor del mundo. Por eso está marcado en rojito, porque es uno de los más activos, al igual que el volcán Santiaguito, que es uno de los más activos. Bueno, también tenemos al volcán Tajumulco, que es el más alto de Centroamérica. El volcán Santa María, que está ubicado aquí en Quetzaltenango. El Tajumulco está a una altura de 4.220 metros sobre el nivel del mar. Incluso ha llegado a tener nieve en la cima. Santa María está a 3.768 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en el municipio de Quetzaltenango. También tenemos el volcán de Agua, que está a una altura de 3.776 metros sobre el nivel del mar.
Y este tiene una historia en el año 1541, cuando entró en erupción y destruyó la antigua ciudad capital del país, lo que hoy en día se conoce como la antigua Guatemala. También tenemos el volcán Atitlán, que este está pues ubicado en las orillas del lago de Atitlán y está a una altura de 3.537 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos el volcán Pacaya, que está a 2.552 metros sobre el nivel del mar y es uno también de los volcanes más activos. Incluso tuvo una erupción que llenó de gran cantidad de ceniza volcánica el 26 de mayo del 2010, e incluso llegó a cerrar el aeropuerto del país, ¿verdad? Como lo pueden ver ustedes en esta imagen, pues es una gráfica de la erupción del volcán de fuego. Aquí tenemos el volcán Tolimán, que casi tiene una altura muy similar, pero el volcán de fuego ese día, el 3 de junio, entró en erupción. Era un domingo, a partir de la a partir de mediodía empezó sus erupciones constantes, tanto que bajó por estas barracas y se dirigió, alcanzó, porque era una gran cantidad de flujos piroplásticos, o sea, la mezcla entre lava y agua, y eso creó una mezcla muy parecida al concreto, solo que caliente, ¿verdad? Y descendió por toda esta ladera hasta llegar por lo que es los campos de golf que se le llama La Reunión, es uno de los campos de golf más prestigiosos del país, la comunidad Los Lotes, la aldea El Rodeo, incluso llegó a afectar el autódromo Pedro Cofiño. Todo esto pues se quedó debajo de los flujos plásticos y hoy en día pues es inhabitable estas regiones. ¿Qué importancia como recurso natural tienen los volcanes? En primer lugar, como turismo, ¿verdad? Muchos de los volcanes presentan una belleza y tienen un bonito paisaje, se puede aprovechar como recurso turístico, asimismo también se puede aprovechar como energético, debido a que hay algunas geotérmicas que están alrededor de los volcanes y que aprovechan el azufre y en los vapores para generar energía. Y también, ¿verdad? Tenemos una costumbre aquí en nuestro país que alrededor de los volcanes activos existen balnearios, ¿verdad? Que también se puede aprovechar como recurso turístico. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado a conocer los 3 recursos naturales importantes del país. Aquí está el ejercicio número 2 de la tarea 2. Va a trabajar, por favor, en su cuaderno. Mejor si compra 4 mapas en blanco, y la cual estos mapas en blanco, usted tiene que ubicar en el primero los ríos que se están mencionando acá. Y abajo de ese mapa usted debe explicar el concepto de río, definirlo y explicar de qué manera se puede aprovechar como recurso natural y cómo conservarlo. Lo mismo sería con los lagos, debe ubicar estos lagos que menciona acá, explicar, perdón, aquí hubo una confusión, explicar el concepto lago, ¿verdad? Y de qué manera se puede aprovechar como recurso natural y cómo conservarlo. Y en un mapa de Guatemala, el tercer mapa, usted va a ubicar estos volcanes, que son uno de los más importantes, y al final va a elaborar un PNI acerca del aprovechamiento de los volcanes como recurso natural. Un PNI es que la descripción de los aspectos positivos, aspectos negativos y los aspectos interesantes del aprovechamiento de los volcanes como recurso natural. Hablemos del último tema, ya para ir finalizando este video. Si usted ha llegado hasta el momento, pues lo felicito, ¿verdad? Hablemos del paisaje geográfico. Guatemala presenta una riqueza tanto de carácter natural como una enorme riqueza cultural, o sea, entornos y contornos de hermosos paisajes. El paisaje está constituido por una parte de la superficie terrestre que presenta características más o menos diferentes y se dividen en 3 formas: paisaje natural, paisaje cultural y paisaje mixto. En el caso del paisaje natural, es aquel que se encuentra formado por los elementos bióticos y abióticos exclusivamente de la naturaleza. Ejemplo, fauna, flora, minerales, y podría mencionar como un ejemplo el bosque, ¿verdad? Tenemos también el paisaje cultural. Este tipo de paisaje está formado por elementos creados y aportados por el hombre, tales como, por ejemplo, infraestructura, como carreteras, alumbrado público y viviendas. Un ejemplo de un paisaje cultural sería una comunidad, un barrio,
una ciudad. Y tenemos entonces los paisajes mixtos. Este paisaje se forma a través de la combinación de elementos tanto del paisaje natural con elementos del paisaje cultural. Por ejemplo, como podemos observar, aquí ya no está habitable, pero se combina el paisaje cultural por las edificaciones que ustedes pueden ver acá, como los elementos abióticos y abióticos de la naturaleza. Por lo tanto, este es un paisaje mixto. Esta es la ciudad de Tikal. También podríamos considerar que el zoológico La Aurora, ¿verdad? Que se combina elementos del paisaje natural, porque ahí hay varias especies de animales, y con las construcciones que el ser humano ha dispuesto para ello. Entonces, este es otro ejemplo de paisaje mixto. Entonces, hemos llegado al final de los temas y aquí se describe el último ejercicio de la tarea 2. Explique y dibuje al menos 3 ejemplos de cada forma de paisaje geográfico. 3 ejemplos de paisaje natural, 3 ejemplos de paisaje cultural y 3 ejemplos de paisaje mixto. Así de que muchas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que les haya gustado y les haya llamado la atención. Que tengan un maravilloso día, que Dios me los bendiga. Cualquier duda, comentario, se los resuelvo en el grupo de WhatsApp o en Claro. Hasta pronto.